Tardes, espero que me escuchen bien. Siéntese, por favor. Espero que me escuchen bien. El ruido de la lluvia causa un poco de interferencia y luego no nos escuchamos bien. ¿Me escuchan bien por acá? ¿Por acá me escuchan bien? Gloria al Señor. Había un hombre que fue a reclamarle a su esposa y le dijo: mujer, yo soy la cabeza del hogar. Porque había escuchado a un cristiano que había dicho: yo soy la autoridad de la casa, yo soy la cabeza, dijo el varón. Y hay personas que han tomado autoridad sin estar en la autoridad. Hay una línea que te une con Dios que se llama autoridad. Y la autoridad tiene que ser legal. ¿Hay autoridad falsa? Sí, muchas. Pero cuando alguien entra en la autoridad de Dios, está en el orden de Dios. Una persona puede exigir ser respetado, pero no respetar a nadie. Y otras personas son respetados porque tienen una investidura de autoridad. De esta autoridad es la que yo te quiero hablar hoy. Y poco tiempo después, en algunos meses, un mes, 2 meses, voy a estar predicando esto a un grupo de servidores. Pero quiero que tú la tomes, que tú pienses bien qué lugar tienes dentro de la autoridad de Dios. Un padre de familia reúne a sus hijos y le dice al más juicioso de ellos, al más entendido, al más apto, le dice: tú vas a hacer esto en mi nombre, y en mi ausencia tú tienes la voz de autoridad. Se da cuenta que no se los dijo a todos, se lo dijo a alguien en especial. En la iglesia sucede lo mismo. Dios va cubriendo de autoridad ahora uno, ahora otro, pero la persona que recibe autoridad es porque legalmente se mueve en ella. La autoridad es el reconocimiento de Dios y también es el poder para desempeñarse en algo o en alguien. Usted se encuentra a una persona con una pistola en el cinto, puede pensar que no es una autoridad, tiene poder, pero no sabe si tiene autoridad o no. Pero esa persona en el bolsillo de su traje tiene un oficio que dice policía secreto. Ahora ya sabe, él lo sabe, pero nosotros no. Nosotros miramos una pistola, miramos una persona que hace ciertas cosas y atrás de él viene otra persona que tiene un uniforme de policía, una placa y una pistola, y reconocemos a ese hombre como una autoridad legal. En este caso el segundo también es una autoridad legal y debe de tener una placa que lo avale. Esto se le llama la investidura. Acompáñeme a Marcos capítulo 1, versículo 22. La importancia de la autoridad en la iglesia, la importancia de la autoridad en nuestros hogares y la importancia de la autoridad en el mundo. Y dice así la escritura: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Solo en este versículo usted se da cuenta que los escribas, a pesar de que tenían conocimiento, no tenían una autoridad. Había también fariseos, había intérpretes de la ley que hablaban y que enseñaban, pero no tenían la autoridad de parte de Dios. Pero ellos manejaban la escritura. Y de igual manera muchos de nosotros manejamos la autoridad sin estar legalmente constituidos en ella. El Señor Jesús estaba allí y dice que se admiraban de su doctrina. Exclamaban. ¿Por qué? Porque una persona que sabe que está en autoridad no pone en duda lo que está hablando, no pone en duda lo que está proyectando. Y dice que les enseñaba
como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, a pesar de que eran maestros, siempre presentaban esa cuestión de estar ajenos a la autoridad. Solo existe una autoridad, la autoridad de Dios. Es la única que existe. Y de ahí es una autoridad delegada. Autoridad total, la de Dios, autoridad delegada. Y nosotros recibimos autoridad delegada cuando nos casamos. El padre de familia se convierte en el jefe de casa si él está bajo la autoridad de Dios. Igual nosotros, como en la autoridad espiritual, si estamos bajo la autoridad de Dios. Así que la línea de autoridad nos lleva hacia arriba, pero nos somete hacia abajo. Es decir, nos enseña. La autoridad no se pelea, se trae, es una investidura, es parte de tu vestido. ¿Has conocido a personas que hablan, que enseñan, que caminan y se nota la autoridad que tienen? Claro, está ahí implícito en su manera de vida. Saben, así era Jesús. Jesús enseñaba y hablaba siempre con esa autoridad. Era una autoridad legal. Y en aquí en Marcos 1, que estamos mirando, dice la Escritura que Jesús se enfrenta a un demonio. En el versículo 24 vemos que los demonios se alteran cuando alguien utiliza la autoridad. Y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y vemos aquí que la autoridad no se discute. Él tenía autoridad y le dijo al demonio: ¡hey, fuera! Ellos no discutieron: Señor, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has llegado? ¿Nos vas a destruir antes de tiempo? Se nos había dicho que íbamos a ser destruidos hasta el final de los días. ¿Por qué te manifiestas? Jesús le dijo: cállate y sal de él. En un hombre conocido como el Gadareno, habitante de Gad, Jesús llegó y ese hombre estaba totalmente enloquecido. Lo puede mirar en el capítulo 5. Y dice la Escritura que andaba desnudo corriendo en un panteón. Lo habían intentado dominar, lo habían encadenado, lo habían vestido, pero no podían. Él rompía las cadenas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas y le dijo: danos permiso de ir a los cerdos. Ellos sabían que no era su tiempo. Ellos entendían que no podían salir, pero entendían la autoridad de Jesús. Y cuando ellos entendieron la autoridad de Jesús, se acercaron y le dijeron: déjanos ir a los cerdos. Y Jesús solamente les dijo: pues vayan. Y el hato de cerdos, 2,000 cerdos, se volvieron locos y empezaron a correr todos a un despeñadero, y 2,000 cerdos se destruyeron a sí mismos contra su naturaleza. El animal trabaja con la naturaleza misma, tiene un instinto. Pero hoy, cuando un demonio entra en una persona, va contra la naturaleza del hombre. Y en un animal lo volvió loco y lo despeñó. Y vemos el peso de la autoridad. Jesús no tenía que andarles diciendo: hey, yo soy la autoridad de Dios. De ninguna manera. Ellos lo veían. La autoridad se ve. La autoridad se respeta. La autoridad se acepta cuando la persona está bajo autoridad, en esa línea, porque la autoridad desciende de Dios. Cuando aquel hombre le dijo a su esposa: mujer, tienes que obedecerme, yo soy la cabeza.
Y la mujer lo vio y le dijo: estás loco. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el hombre solamente quería someterla, pero él no estaba bajo ningún tipo de autoridad. Ahora te digo a ti, hermano, tu autoridad consiste en que estás bajo autoridad. Y cada uno de nosotros nos encontramos bajo autoridad. Miramos la autoridad de Jesús. En Lucas capítulo 5, en el versículo 24, dice lo siguiente. Jesús, hablando acerca de esa autoridad, le dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, se traduce autoridad, en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Demostró que la autoridad de Dios va más allá de las normas humanas, va más allá del cuerpo humano. La autoridad de Dios va mucho más allá, al grado tal de que después miraremos cómo le dijo a Lázaro: Lázaro, sal de la tumba, y salió Lázaro. Y miramos también cuando esa autoridad es delegada. Miramos a Pedro diciéndole a Tabita: ven. Puso sus manos y le dijo: levántate de la muerte. Y vamos a estarlo viendo cotidianamente, que la autoridad, el poder de Dios trae y se refleja en un hecho especial. Si tú, amado hermano, Dios te ha puesto como autoridad en tu casa, porque eres un hombre casado, lo primero que debes de hacer es saber que porque estás pidiendo un aspecto legal, tú también tienes que estar en ese aspecto legal. He encontrado muchas personas aquí en la iglesia, no en esa, que vienen y le dicen: pastor, fíjate que yo tengo tantos problemas con mi esposa y con mis hijos. Y les digo: espérate un momentito, primero dime, ¿estás casado? Pues hace tantos años que... Le digo: ¿ves la causa de tu problema? Y ahora te digo a ti, hermano, hermana, ¿estás casado? ¿Tu matrimonio está constituido bajo el orden de Dios? ¿Le puedes pedir la autoridad de Dios? ¿O solamente vas a decir: es que nos casamos bajo las leyes de la luna, no son legales? Nos casamos con el chamán de la esquina, no es legal. Nos casamos por amor, no es legal. El matrimonio tiene que ser una decisión para abrazar, educar, guiar, engendrar una familia. Esa es la función de un matrimonio. Y sabes, para que sepan, voy a perdonar, y en el perdón voy a darle sanidad. Y él perdona a este paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo perdonó, le dio libertad de sus pecados. Él tenía una culpa muy grande que le impedía moverse. Y muchas personas tienen culpa. Un matrimonio que vino a la iglesia, y un día en una oración Dios me dio una revelación, y le dije: ven, hermano, quiero que me platiques cómo es tu matrimonio. ¿Está correcto? ¿Está correcto? Y no me dijo más nada. Y tomé a la mujer y le dije: mujer, quiero que me platiques cómo se establece tu matrimonio. Y dice: pastor, quiero decirle que antes de este matrimonio yo era casada y dejé todo, a mi esposo y a mis hijos, por venir con este hombre. Y ahora este hombre no se quiere casar conmigo. Yo quiero que usted piense tantas y tantas cosas que rompemos en nuestra legalidad con Dios en el matrimonio. Y el hijo de ambos, rebelde, en la escuela se peleaba con todo mundo, pedía dinero, rompía las cosas, explotaba. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no había autoridad. Cuando Dios te llamó a ti para ejercer una familia, te entregó una vara
para que golpearas a tus hijos. No. La vara que te da es una vara de este tamaño, llamado el cayado del pastor. Es una vara para guiar, para dirigir. Es la vara que utilizan los pastores para mover un poco a la oveja de este lado, de este otro lado, para que permanezcan en el rebaño. Esa vara es la autoridad. Y dice el Señor que tienes que enseñarle a tus hijos con vara. Pero no estamos hablando de golpes, estamos hablando de autoridad. Tú no puedes discutir tu autoridad con tus hijos. No puedes discutir tu autoridad con tus padres. Tienes que someterte y caminar en ella. Cuando la autoridad se pierde el sentido de por qué tú estás aquí. Y la autoridad, esa vara tan importante que está en la vida, puede hacerse pedazos. Y cuando un hombre desconoce la autoridad de casa, desconoce la autoridad de la escuela, desconoce la autoridad de su trabajo, desconoce la autoridad de su ciudad o de su nación. La autoridad es tan importante que camine en nosotros, que puede entorpecer nuestra propia vida. La autoridad, la vara de Dios en nosotros, nos lleva a enfrentar a hijos contra padres. Papá, no estoy de acuerdo con lo que dices. Espérate cuando llegues a la edad que tiene tu padre, para que puedas discutir lo que te está enseñando. Y los hijos se están convirtiendo en padres para los hijos, porque los padres no supieron tomar la vara. Y vuelvo a decirte, la vara no es para golpear, la vara es para dirigir. Pero si tú no diriges tu hogar, va a venir un usurpador. Cuando Jesús enseñaba, los escribas y fariseos enseñaban, pero ellos no tenían la autoridad divina. Ellos no eran enviados por Dios. Para tener la autoridad tienes que ser investido de ella. La autoridad de Dios es parte de tu ser. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, dice la Escritura, Lucas capítulo 6, en el versículo 19. Lucas 6, 19. ¿Estás conmigo? Y la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y otra vez venimos. La autoridad que emanaba de Jesús traía la sanidad. Una autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios que crean otro tipo de enfermedad. Quiero recordarte que existen 3 tipos de enfermedades: la enfermedad del cuerpo, la enfermedad del alma y la enfermedad del espíritu. Cuando se enferma tu cuerpo, pues ya sabes que si te tomas una hierbita, ya sabes que si te tomas una pastilla, ya sabes que si vas con el médico, te va a entregar una serie de medicamentos. Algunos le llaman farmacopea o drogas del cuerpo, y la vas a recibir y va a hacer que tu organismo se fortalezca y la enfermedad se echa de afuera. Cuando tu alma se enferma, emociones, sentimientos, pensamientos, cuando todo el tiempo metes las manos en la bolsa y caminas y dices, ya no quiero vivir, mejor para qué, que se acabe la vida, ¿por qué me tocó esta vida tan desgraciada? Entonces tu alma está enferma, te estás deprimiendo. Y la depresión es una enfermedad del alma que afecta a tus emociones y sentimientos. Está afectando, te estás preocupando sobremanera, estás caminando en una ansiedad y tienes problemas, sudas, gritas, estás enfermo del alma. ¿Qué necesitas? Hay un médico para el alma, el psicólogo. Y si está enfermo tu cerebro, te van a mandar al psiquiatra. Pero si estás enfermo del espíritu, ¿a quién vas? Si tu vida es una constante de derrotas, de faltas, ¿a quién vas? ¿Qué médico te va a tratar? Cuando tu vida está enferma, cuando emprendes algo y se cae, cuando caminas en otras cosas y no suceden,
cuando te has desgastado y levantas tus manos y te das por vencido. Señor, mejor mátame, acaba con mi vida porque no puedo guiar a mi casa, no puedo sobresalir un poco. Y todos los días, todas las veces, los demonios empiezan a trabajar en tu mente. Se ha enfermado tu espíritu y todos los días vives en esa oscuridad. ¿A quién necesitas? ¿Qué médico? No hay. Necesitas venir a Cristo, el médico por excelencia. Necesitas venir y renunciar a todo lo que tú eres, a tu propia vida. Ya no quiero vivir así, dame tu vida, dice Jesús. Ya no quiero estar así, dame tu vida. Pero muchas veces nosotros estamos enfermos del espíritu y creemos que el psicólogo nos va a ayudar. Dice la escritura que tenemos la palabra de Dios, la más veraz. Es como una espada que separa el alma y el espíritu. Separa el alma y el espíritu. Lo que corresponde a una enseñanza, lo que corresponde a una dirección y lo que corresponde a Dios. Y Dios separa todo eso para ubicarte y guiarte. Es la autoridad. Las cosas se han de hacer con autoridad todo el tiempo. Y la autoridad es una guarda para nosotros. Es algo que nos cuida, que nos protege, que nos levanta. ¿Sabes? Un hombre sin autoridad es un pelele. Dijo un hombre una ocasión: pues me casé y mi esposa, pasado algún tiempo, me golpeaba. Y pues a muchos de nosotros nos dio risa. Oh, ¿verdad? Le pega a su mujer, le pega a su esposa. Y pasó el tiempo y un día tuvieron un problema, pero ahora fue la esposa que lo botó y le dijo: vete de mi casa. Y vino el divorcio. Pasaron años y el hombre volvió otra vez a casarse. ¿Y qué crees que sucedió? La esposa nueva, la esposa que no sabía del problema, también lo golpeaba. La esposa entonces, gracias, la esposa entonces tenía el mismo espíritu de la esposa anterior y lo golpeaba. Y el hombre nada más se cubría: ya no me pegues, mujer, es malo eso delante de Dios, ya no me pegues. Y un día la mujer se cansó de él y le dijo: yo no puedo vivir contigo, y le pidió el divorcio. Y el hombre quedó solo otra vez. Y pasó un tiempo, se volvió a casar. Y un día la mujer le da una golpiza, la tercera mujer. Y vino con el pastor y le dijo: pastor, fíjate que mis esposas, la primera que tuve me golpeaba, la segunda que tuve me seguía golpeando, y me acabo de casar y esta esposa me volvió a golpear. Y le dijo: tu espíritu está enfermo porque no sabes quién eres. Tu espíritu está enfermo porque has pedido la orientación de la vida. Tu espíritu está enfermo porque no sabes a qué viniste al mundo. Tu espíritu está enfermo y necesitas a Cristo. Pero si yo vengo a la iglesia, pero no te has dado cuenta de lo que Dios exige, no te has dado cuenta de lo que Dios pide. Y le dijo a la persona: Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, dámelo, el centro de tu vida, que yo sea el primero a levantarte y que sea el último al descansar. Y yo voy a ordenar a tu familia, voy a ordenar tu casa, porque si no te ordeno a ti, tú eres un imán, una fuente que vas a traer a esa mujer, a otra, y si vienen 20, las 20 te van a pegar. ¿Por qué? Porque es tu espíritu el que les dice: golpéame, y ellas van a hacerlo. Cuando tú viniste a Cristo, quizá tu vida estaba descompuesta en muchos sentidos. Y en verdad te digo, hermano,
que si no le entregas tu vida a Jesucristo, la historia se va a repetir en ti, porque tu espíritu está enfermo. Aló. Y cuando tú viniste a Cristo, levantaste tus manos y le dijiste: Señor, renuncio a mi vida. Ven, quédate en mí, enséñame, renuévame, transfórmame y cámbiame. Y a través de la palabra que viene poco a poco a tu vida, viene siendo reconstituido, reformado, regenerado, renovado en otro hombre, un nuevo hombre que no está viciado. Pero cuando tú obedeces la palabra, y si Dios dice, así tiene que ser. Varón, ponte en orden. Mujer, toma tu lugar. Y cuando cada quien tomamos el lugar para lo cual fuimos creados, va a haber lucha, sí, pero la casa volverá a ser legítima. La casa volverá a ser legal, porque cada quien está tomando su lugar. Así que te voy a decir a ti, hijo, ya no retes a tus padres, porque es ilegal a los ojos de Dios. Padre, toma tu lugar como cabeza, porque lo contrario es ilegal. Esposa, conviértete en la ayuda de tu esposo, ayuda idónea. Reconócelo como cabeza. Pero si tu esposo necesita de ti, que le des una patada en el trasero, dásela. Ay, qué consejos tan feos. El Señor llamó a la mujer ayuda idónea. Pero si el esposo necesita que le den, vete a trabajar. Eso es lo que necesita tu esposo. Pero de ninguna manera necesita que tú tomes el lugar que Dios le dio a él. La autoridad es lo que ensalza tu relación con Dios, pero la autoridad también es ese elemento que puede hacer que tú seas ilegal en todas las formas. Versículo 19 dice: y la gente procuraba tocarle porque poder, y traduce poder y autoridad también, porque autoridad sale de ti. Yo quiero cambiar, Jesús. Y la gente iba a tocarlo. Tocaba. Vino una mujer enferma, una mujer que tenía flujo, una mujer que había gastado todo en médicos, una mujer que había caminado con todos los remedios que podían existir. Tenía un sangrado vaginal o de matriz. Se estaba desgastando. Quizá estaba anémica. Quizá había perdido su vigor y su fuerza. Y miraba a Jesús predicando y decía: si tan solo lo tocare, si tan solo lo tocare. Y ella empezó a pasar en medio de la multitud. Y se encontraba personas que le decían: Dios no hace esos milagros, por favor, vete por allá. Y no la dejaban pasar. Se encontraba personas que obstaculizaban: por favor, tú no puedes acercarte, tienes que quedarte atrás, tienes que dar 20 vueltas a la redonda antes de llegar a Cristo. Y le ponían obstáculos, le ponían barreras, de una forma o de otra. Pero la mujer estaba decidida a tocar a Jesús. La mujer estaba decidida a encontrarse con Jesús. Y toda la gente que se había convertido en un enemigo, ahora estaba haciendo algo. Estaba dejándola pasar porque había tomado una decisión real, completa, precisa. Y esa relación estaba manifestándose grandemente. Miramos a Jesús como se estaba levantando en una dimensión de gloria, y la mujer caminaba poco a poquito. Sí llego. Tenía que aventar un codazo, tenía que decirle a la gente: déjenme pasar, con permiso, háganse a un lado. Y poco a poco esa mujer llegó con Jesús
y apenas tocó su manto. Lo tocó, el manto del maestro, el manto de la enseñanza, el manto que rodeaba a Jesús. Lo había tocado. Inmediatamente la sanidad vino hacia ella, porque el poder salía de Jesús. El poder sale de Jesús mediante la autoridad que te cubre y sana el alma, sana el espíritu y sana también el cuerpo. Y vemos las sanidades que empiezan a moverse una y otra vez. ¿Y sabes por qué? Por la autoridad. La autoridad. Quiero enseñarte cómo llamó Jesús a sus primeros discípulos, cómo los fue educando. Tú vienes a la iglesia, hermano, y aquí en la iglesia nosotros tenemos una labor que hacer como servidores. Llamó a un apóstol, que es el que llega primero a un lugar, es el enviado. Ese enviado va a engendrar, va a tocar gente que quiera trabajar con él, y poco a poco se va a establecer una familia en Cristo. El apóstol está cumpliendo su labor porque le fue delegada una autoridad. Después viene el profeta. El profeta es la predicación, es la palabra de Dios que habla y enseña al alma y al espíritu. Son esas palabras que tú necesitas escuchar, esas palabras que van a calmar tu ansiedad, esas palabras en donde te dice: no te dejaré solo, estaré contigo, caminaré a la par, no te dejaré y no te desampararé. Y dices: gracias, Señor, necesitaba tanto esas palabras. Y las trajo a través de ese profeta. El profeta habla en un tiempo determinado para enseñar a la gente, al alma y en el espíritu. Después se establecen como una familia, en un pequeño grupo, y viene otro servidor, el evangelista. El evangelista predica el evangelio, pero en el poder del Espíritu Santo, prodigios, milagros, sanidades y maravillas. ¿Por qué, hermano? Porque está bajo autoridad, y la autoridad se manifiesta mediante acciones. Y miramos ahí cómo la autoridad se manifiesta. Y después aparece el cuarto servidor, el pastor. ¿Qué es lo que hace el pastor? Reviste a las ovejas. Una capa de la palabra de Dios, otra capa, hasta darles una vestidura nueva, hasta darles un pensamiento nuevo, hasta reeducarlos. El apóstol habla de renovar, regenerar y revestir, poner vestido donde ya hay. Y cada vez que enseñamos, ponemos una capa, otra vez volvemos otra capa, y luego otra capa, y cada día tu vestido va siendo emblanquecido, va siendo preparado, y cada vez tu vestido es un vestido de luz. Esa es la labor de un pastor. Y cuando está haciéndolo, muchos de ustedes van a empezar una labor de reproducción. Empezarán a reproducir lo que son, empezarán a alcanzar y empezarán a manifestarse el cauce que llevan. Los 4 ministerios trabajando. Jesús llamó a un grupo de personas, Marcos 3:13. Los llamaba sus apóstoles, sus enviados, y los llamó con un propósito. Quiero que observes esta posición. Jesús había sido bautizado con agua, el bautista había alcanzado. Jesús había recibido la unción del Espíritu Santo. Jesús había predicado alrededor de Nazaret. Y dice la escritura aquí en el versículo 13, que subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él
y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, quiero que veas la ecuación. Llamó así a los que él quiso. ¿Cuántos llamó, hija? ¿A cuántos llamó? ¿A cuántos llamó? No llamó a 12, llamó a 50. Él entregó una lista y dice que solamente vinieron 25 y de ellos escogió. La palabra clave es escoger, elegir, y es entre varios. Y fíjate cómo dice: llamó así a los que él quiso y vinieron a él. No vinieron todos, porque siempre sucede eso. Ay, hermano, fíjate que no tengo tiempo y me perdí, pero después me la pueden hacer. No, son ocasiones únicas. El día que la pierdes, la pierdes. Cuando el Señor Jesucristo venga a llevarse a su iglesia, si tú no estás listo, no puedes decirle: Señor, me voy en la segunda vuelta. Perdiste tu oportunidad. No hay segunda vuelta. Los llamados de Dios son sí y son amén. Son ahora. Y tú requieres tomar decisiones firmes, cambiar tu manera de vida. Cuando Dios te habla, yo, Señor, yo. Porque si no lo haces así, quizá Dios nunca vuelva a abrir esa oportunidad para tu vida. Subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Llamó a 50, pero vinieron 25 y estableció a 12. La palabra establecer es darles orden, darles una ordenanza. ¿Sabes qué? Tú, Pedro, serás el que barra la oficina. Tú, Juan, serás el mensajero, vas y vienes. Tú, Jacobo, tú serás el encargado de los niños. Tú, Judas, tú te harás cargo de los cantos y de la música. Y tú, y empezó a darles nombramientos. Estaban establecidos bajo un orden. La palabra establecer es eso, ponerlos en una ordenanza. Cada uno miraba y decía: Señor, Señor. Como Judas el Iscariote quizá le decía al Señor: Señor, pero yo sé más que ellos. Tengo mayor preparación. Yo tengo una licenciatura. Ellos no, son gente del pueblo. Le dijo el Señor: ¿tienes una licenciatura? Sí, Señor. Y esperaba que le ibas a decir: tú barrerás el templo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que vamos a servir los unos a los otros por amor. Y si no puedes, la autoridad se va a truncar. Llamó a 12, los establece y luego dice: ¿para qué? El propósito. Primer propósito, para que estuvieran con Jesús. Si Jesús iba a salir al otro pueblo, los 12. Si Jesús regresaba a casa, ellos se integraban en sus hogares, pero Jesús tenía que ir a otro pueblo, los 12. Jesús iba a ir allá, los 12. Jesús tenía tiempo de la oración, los 12. Jesús llamaba al estudio, los 12. Pero, hermano, ¿y sus casas? ¿Y sus trabajos? ¿Y sus familias? Ellos sabían que había un precio que pagar. Ahorita te lo voy a pedir, ahorita te lo voy a decir. La autoridad no cae desamparando a los demás. Algunas personas dicen que abandonaron todo, ¿no? Yo quiero pedirte que recuerdes que Jesús fue llevado a la casa de la suegra de Pedro y la encontró enferma. Estaba con fiebre la señora. Y ahí llegó Pedro y le dijo a Jesús: oye, Jesús, pues fíjate que mi suegra, ¿verdad? Pues sería mejor que tuviera más fiebre, pero está mi esposa y no, ¿verdad? No sé qué pensaría. Y Jesús fue
y oró por la suegra, y la suegra sanó. Inmediatamente le dijo: te voy a hacer unos chilaquiles. Era mexicana. Y sabes, hermano, Pedro no había abandonado a su casa. Estaba atento a su suegra, estaba atento a las cosas de su hogar. Pero él sabía que si Jesús decía a Nazaret, los 12, vamos a Capernaum, los 12, vamos a Jerusalén, los 12, y Jesús hacía que las riquezas que tenían ellos por su trabajo rindieran lo suficiente. Su trabajo bendijera su casa. Ellos no estaban desamparados. Otra ocasión Jesús les dijo, tenían ahí a 5,000 personas, y Jesús volteó y les dijo: ustedes denles de comer. Ay, y voltearon a verlos. 5,000 personas. Y sacó la calculadora luego Judas, pum, 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 pum. No, es un chorro de dinero. ¿Sabes? Ellos no tenían problema de dinero. ¿Por qué? Porque había recursos. El problema era en dónde vamos a encontrar comida para 5,000 personas. Ese era el problema. Volteaban a ver, no, la fonda de doña Chinta, no, es apenas para 50 y la vamos a saturar. El restaurante junto, pues quizá otros 20. Los tacos de Don Chencho, pues 25. No llegamos, son 5,000. Y luego voltea a Jesús y les dice: pues ustedes denles de comer. ¿Cómo le hacemos? Y viene el milagro. Autoridad. Quiero decirte que la autoridad que Dios pone en tu vida es una investidura del Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está en ti, tú vas a poder hacer grandes cosas. Dice la Escritura, versículo 13: subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Vemos aquí varias partes. Y estableció a 12. De todos ellos eligió a 12 y les dio ordenanzas y cómo iban a caminar. Era la logística de un equipo ministerial. Y para hacerlo, primero dice: tienen que estar conmigo. A mí no me sirve una persona que está recibiendo mi enseñanza, pero que prefiere la enseñanza de Benny Hinn o la de Cash Luna. No puede servir aquí, que se vaya a la iglesia de Cash Luna o la de Benny Hinn. ¿Por qué? Porque va a estar comparando todo el tiempo. Y dice la Escritura: para estar conmigo. Hace años trabajaba en un colegio, era el administrador, tu servidor, y teníamos un chofer. Era la chispa andando. ¿Sabes? A todo mundo que necesitaba algo, ahí estaba este cuate. Bueno, con decirte que le iba a comprar a las mises, si se les rompía una media, iba al súper a comprarles las medias. Entonces no faltaba un profesor que le decía: fíjate que no tuve tiempo de ir a buscar una refacción, vénmela a comprar. Y el hombre se me desaparecía. Lo tuve que traer y le dijo: mira, hermano, eres un buen trabajador, pero a mí no me sirves. ¿Cómo? Entonces fui a hablar a la dirección y le dije: este hombre es un excelente trabajador, pero a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque cuando lo necesito no está. Porque siempre está ocupado con cosas de otros. Y yo lo contraté para que sirviera en la administración, pero a mí no me sirve. Y en la iglesia hay personas que Dios los está llamando y los está estableciendo, pero sirven a otros intereses, no sirven. La autoridad se quebrantó. No sirven. Se sirven a sí mismos, sirven a su profesión. Por esa razón dice que a Jesús le decían que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús establece a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Estar con Jesús, predicar, y las señales de la predicación,
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La labor evangelística, cuando se toca el evangelio a personas que no se conocen, tiene que haber milagros, tiene que haber maravillas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque está escrito. Y ustedes van a mirar que cuando viene un evangelista, se manifiesta esto. Para personas que no creen, hermano, voy a predicar. ¡Ey! Esa persona que está hasta allá, la que tiene la chamarra verde, levántese, póngase de pie. El Señor dice. Y la persona llora, grita, porque el Señor le está hablando. ¿Qué sucedió? El predicador, profeta o evangelista, está hablando a su corazón. Cuando somos enviados a abrir obras, los 4 ministerios caminan con nosotros, porque es la autoridad de Jesús. Pero pasado el tiempo, yo no necesito hacerles milagros a ustedes porque ya creyeron. Yo no necesito predicarles al alma porque la palabra misma lo está haciendo. Yo no necesito establecerlos porque ustedes ya están establecidos. Lo que yo necesito es ponerles capa y capa y capa para que ustedes se parezcan a Jesucristo. Necesito revestirlos de Jesucristo. Esa es la labor pastoral. ¿Me explico? Y todo eso sale por el concepto de la autoridad. Los llama, los invita, les da orden, les dice que tienen que estar con él para que la autoridad fluya, y después los envía a predicar y les da autoridad para sanar. Sin esa autoridad, quiero que te imagines un momentito. Imagínate que yo voy en el nombre de cualquiera de ustedes, pero ustedes no me dieron la autoridad. Fíjate que vengo en el nombre de mi hermano Javier López. Le digo a un tipo: quiero venderte su carro, quiero que me des 100,000 pesos. Pero él no me dio autoridad. A lo mejor le voy a hacer ganar, pero él no me ha dado autoridad. Vengo en el nombre de Javier López para cobrar su quincena, pero él no me dio autoridad. Ah, no, a ver, carta poder, carta notariada, carta legítima. No la tengo. Entonces, ¿por qué nosotros podemos poner las manos sobre los enfermos y decir: en el nombre de Jesús? ¿Tienes la autoridad de Jesús o no? ¿Dios te entregó la autoridad de Jesús o no? Ah, pero es la costumbre, ¿verdad? Vengo en el nombre de Jesús. ¿Y Jesús te conoce? Ahora veamos. Cuando Jesús tenía a los 12, Él delegó su autoridad sobre ellos. Así que ellos salían y les dijo: vengan. Ponía sus manos sobre de cada uno, vayan en mi nombre. Y ellos tenían la autoridad de Jesús, los guardaba, los cubría. Cuando nosotros hacemos cosas aquí, levantamos personas, le decimos: ve y ora, delegamos autoridad. Pero de repente alguien inspirado, que no haya donde poner sus manos, ¿verdad? Pero no fue enviado. A él no se le pidió, a él no se le dijo: es que estoy lleno de Dios. No, espérate, tranquilo. Autoridad delegada, autoridad total solo con Dios. Ahora veamos, ellos recibían autoridad. Marcos capítulo 6, en el versículo 7 miramos la autoridad. Dice la escritura que llamó a los 12. En alguna ocasión iban a salir, dice, y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dijo: van a predicar, pero van a llevar mi autoridad. Puso sus manos, le dijo: Padre, delego mi autoridad en estos 2 para predicar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Lo más grande que estaba haciendo era que había que predicar el evangelio. Y sigue diciendo aquí:
y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos o demonios. Versículo 12. Saliendo ellos, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Sabes por qué, hermano? Porque estaban bajo la legalidad de la autoridad. Cuando tú caminas bajo la legalidad de la autoridad, vas a ver cosas maravillosas, cosas grandes. Estar establecido en la iglesia es saber tu lugar. Hay personas que van y vienen, no tienen un lugar ni aquí ni en ningún lado. ¿Qué pasa? Son los itinerantes. Son personas que no han conocido su lugar. Veamos la autoridad de Jesús en sus discípulos en Lucas 9:1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12, este es otro evento, porque cada evento ponía sus manos sobre de ellos y les entregaba autoridad solo para ese evento. Era una autoridad parcial. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vemos aquí la ordenanza: predicar, echar fuera demonios y sanar enfermos. Si tú tienes esa autoridad, si la autoridad ha llegado a nosotros, va a empezar a moverse. Pero tiene que haber una cobertura. El Señor tomó a esos 12 y les entregaba autoridad. Y bajo esa autoridad, ellos podían hacerlo. Veamos capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor a otros 12 y 70. A otros, no eran los mismos, designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Era el departamento de publicidad, 70 personas. Pero esas 70 personas tenían que visitar las colonias y decirles: Jesús viene, Jesús va a hacer. Y si encontraban personas enfermas, oraban por ellos y sanaban. Y en la manifestación de ellos había demonios, se iban. Ahora, dice la Escritura en el versículo 19: y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles: ¿se ha acercado a ustedes el reino de Dios? A eso fueron enviados. Versículo 17: y volvieron los 70, habían terminado la campaña de publicidad. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, en tu nombre. Y vemos aquí como el Señor Jesús mandaba una avanzada. ¿Por qué te estoy dando todo esto, hermano? Porque yo le he pedido a Dios, cuando edificamos la iglesia de San Felipe, cada semana teníamos por lo menos un milagro. Teníamos un movimiento grande, maravilloso. Echábamos fuera demonios y la gente sanaba. Pero ahora estamos establecidos aquí y ahora mi labor consiste en ponerte la vestidura de Cristo. Sin embargo, te has olvidado de que rige una autoridad. Y esa autoridad, si está en ti, Dios la está poniendo. Dice la Escritura, versículo 19: yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. La autoridad te cubre. No importa que se levante el brujo de la esquina: ¡hey, te voy a maldecir! No me interesan tus maldiciones porque tú te vas al infierno. ¡Hey, te voy a echar las cartas para que te vaya mal! No me interesa, porque no puedes hacer nada ante la presencia de Jesucristo. Mayor es el que está en mí
que lo que está afuera. Dio autoridad a cada uno de ellos. En Marcos capítulo 13 volvemos a ver cómo el Señor en otra ocasión les da autoridad. 13:34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cuando Jesús se fue, levantó discípulos, y estos discípulos cayeron en el engranaje de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Y dice que a cada uno de ellos le dio su obra, y a cada uno de ellos les dio autoridad para poder ejercer su obra. Yo fui enviado aquí a San Felipe del Progreso y se levantó la obra. Hubo autoridad y se demostró la autoridad en prodigios, milagros, señales. Y trabajamos sobre la obra. Pero no hubo pastor. Y empezamos a ejercer el ministerio pastoral. ¿Puede ser? Sí. Sí. Y la historia nos dice que un enviado es apóstol, es profeta porque utiliza la palabra de Dios, es evangelista porque es la labor propia de un ministro, y es pastor porque va abrazando a las ovejas. Sin embargo, pasado un tiempo, las funciones cambian. A ti no te sirve un apóstol. ¿Por qué? Porque si te conviertes tú en el apóstol, tú vas a salir. Yo ya llegué. Estamos trasladando nuestros genes, engendrando. ¿Fui profeta? Sí, es parte de atraer a la gente, es parte de la sanidad de las almas. Y pudimos trabajar con personas enfermas. También tuvimos en el aspecto número 3 el evangelismo, tocar puertas. Y de una forma u otra empezamos a ir aquí, allá, a evangelizar y a traerlos al centro de crecimiento. Pero aquí no necesitamos un evangelista, necesitamos un pastor. Un pastor que va a ir poniéndote capa de la palabra de Dios, otra capa, otra capa, otra capa. Y de repente tu vida ya no se va a ver, se va a ver solo la vida de Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La autoridad va a hacer todo esto. No voy a darte mucho más que eso, porque la razón que vamos a hacer ahorita, vamos a orar por la restauración de las casas. Hemos mirado cómo han sido golpeadas las casas, sus matrimonios, sus familias, hijos y padres, padres e hijos, hermanos y hermanas. Y hay un terrible problema en la iglesia cristiana, y es un desconocimiento total a la autoridad en la iglesia. Por ende, hay personas que vienen a la iglesia, pero no son parte de la iglesia. ¿Cómo? No, su conciencia los trae. Vienen, hermano, puedes venir tal día, porque vamos a tener, no, tanto no dijimos. Confórmate con que venga el día domingo. Hermano, vamos a tener oración. No, esas cosas no. Yo nada más el domingo. Pero si tú has sido llamado para cosas maravillosas, cosas grandes, seguramente hay algo en tu corazón que no te deja en paz. Y no vas a estar en paz hasta que le digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero no se lo vas a decir con tu boca. Esas palabras las hemos escuchado en boca de muchos mentirosos. Esas palabras las vas a decir tú cuando estés plenamente convencido de que tú vas. La Escritura está haciendo una obra formidable. Vemos como muchas personas comunes y corrientes
se convirtieron en generales de Dios porque fueron transformados. Los diáconos, esas gentes que barrían los templos, que ayudaban al establecimiento de las predicaciones, se convirtieron en ministros porque pagaron el precio. Y si en tu corazón hay un llamado muy especial, hay un llamado único, tienes que atenderlo. ¿Cómo lo vas a atender? Lo vas a atender preparando tu corazón y someterte al régimen de autoridad, porque la autoridad de Dios es el toque de tu espíritu. Los hijos cambian porque se someten a la autoridad de los padres. Los padres cambian porque se someten a la autoridad de Dios. Y vemos que la legalidad de la autoridad en nuestras casas es lo que hace cambios. Amado hermano, yo creo que tu matrimonio dio tumbos, se destruyó porque no hubo autoridad. Quiero orar por ti, hermano. Hermano, que tu matrimonio se hizo trizas y no se te ha permitido tomar una segunda nupcia. Quiero orar por ti, esposo, que miras cómo tus hijos constantemente retan tu vida y te has acostumbrado tanto a ello que no te das cuenta que es anormal. Quiero hablar contigo, hijo, que constantemente retas a tus padres y les dices: ¿tú qué sabes? Solo por la edad saben más que tú de la vida. Solo por la edad y por la preparación puedes mirarte en un espejo y decirle: esta es obra de mis padres, no es obra tuya. Tú eres obra de tus padres. Si acaso estás enorgullecido, la autoridad ordena las familias, pero cuando la autoridad es ambigua, ilegal, cuando la autoridad no existe, hay caos, y el caos produce todo: alcoholismo, destrucción. Y tú estás en la iglesia y constantemente te estamos poniendo un poco más de vestidura porque estabas desnudo, y estamos poniendo una vestidura que va tapando tus desnudeces, las cosas que te duelen, las cosas que te lastiman. La palabra de Dios las va curando poco a poco. Pero ¿cómo? Cuando tú estás bajo autoridad. Quiero que te pongas de pie, hermano. Para mis hermanos que me están siguiendo en el internet, van a hacer lo mismo allá en sus casas, en sus hogares. Quizá estás viviendo una circunstancia y has puesto en división tu casa y has puesto la rebeldía en tu hogar. Padres contra hijos, hermanos contra hermanos, una división, falta de autoridad. Y la autoridad solamente proviene de Dios y ha sido delegada a nosotros. Cuando tú retas la autoridad, estás retando a Dios. Y eso trae como consecuencias maldiciones. Dos personas tenemos aquí hoy que rompieron su matrimonio por abusos de su pareja. No quiero nombrarlas, pero si tú quieres, hermano o hermana, si tú quieres que oremos por ti, ven aquí al frente. Solo si tú quieres, expon toda esta necesidad delante de Dios. Si tu matrimonio fue destruido por un abusador, una abusadora, y quieres ponerlo en manos de Dios, quiero que pases aquí al frente. Pero si no estás tan fuerte, no lo hagas.
Si tú crees que no tienes la fuerza para decir, no me importa lo que piensen, porque es mi vida, entonces ven. 2 personas, solo 2 personas. Ahora, hay 4 personas más, 4, que están viviendo hoy un abandono terrible por parte de su familia. Se sienten solos en medio de su casa. Están abandonados y han tenido muchos problemas. Muchos los acusan. Los enemigos serán los de tu propia casa. Quiero que vengan aquí al frente, aquí de este lado y acá de este lado. Vuelvo a decirte, si tú pierdes la oportunidad hoy, no se volverá a repetir. Pasen aquí de este lado. ¿Nos faltan todavía personas? ¿Nos falta? Bien. Ahora, quiero que vean una persona, que pidió divorcio. Estaba tan enojada, tan molesta con su esposa. Se acabó. Quiero divorciarme de ti. ¿Dónde estás? Ven aquí. Ven aquí. Porque quiero orar por ti. Porque es el diablo que está destruyendo tu casa, tu hogar. Y quizá vengas con tu esposa, tu esposo. Tómalo de la mano y dile perdóname y vamos juntos a la restauración. ¿Quieres hacerlo? Las 2 personas son padres solteros, es decir, su matrimonio quedó hecho un fracaso. Han intentado recuperarse con otras personas y no ha sido posible. ¿Quieren pasar al frente? ¿Quieren venir? Padre, te ruego ahora, los que están aquí al frente, volteen hacia mí y levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que traigas esa restauración, esa vida. Que traigas, Padre, ese llamado profundo a su corazón. Que levantes el corazón y la vida de mis hermanos, porque han creído, Señor, en tu palabra. Porque han acudido a ti. Porque te han buscado, Señor, en el dolor de su corazón. Porque han levantado sus manos todo el tiempo buscando tu rostro. Padre, ven, Señor. Tócalos. Tócalos, Señor. Tócalos ahora y trae esa sanidad completa. Padre, mira su casa, su familia. Mira su hogar, Señor, sus hijos. Mira su esposa. Padre, mira el clamor de un alma. Ese clamor, Señor, ese clamor, cuando se ha escapado, se ha roto la autoridad. Cuando se ha escapado la vida, Señor, acércalos. Ven, hija. Padre, clamo por esta mujer. Tú has conocido su corazón, su lucha interna, su vida. Has conocido su angustia, Señor, su necesidad. Y cuántas veces ha pensado en huir de su casa. Ayúdala, Señor. Es una persona maravillosa, Señor, pero es una persona lastimada. Ayúdale pues, Señor. Levántala. Glorifícate en ella, Señor, y dale la vida. Padre, gracias. Gracias, Dios. Bendito Señor, Dios y Padre celestial. Te ruego por mi hermano, golpeado por la vida, Señor, infinidad de veces, sacudido con acciones de allá afuera, Señor, una y otra vez. Ha levantado sus manos, Señor, y parece que todo se cae, parece que todo se derriba. Pero tú, Señor, tómalo ahora en tus manos. Glorifica en él, Señor, tu vida y utilízalo, Señor, como un vaso útil, como un vaso de gloria. Padre, exáltate, Señor, en la vida de mi hermano. Levántalo, Señor, porque ha conocido el dolor, ha conocido la angustia, ha conocido la necesidad, ha caminado, Señor, delante de ti con todas las cosas. Y Padre, tú has hecho grandes obras hoy. Ahora, Señor, consuela su corazón
y dale ese rumbo, esa dirección para su vida. Bendito Dios y Padre Celestial. Hermano Juan, venga y ore por las personas. Iglesia, levante sus manos. Diríjalas aquí, por favor. Ignacio, ven, hijo. Ven aquí al frente. Dios está hablando a tu corazón y a tu vida. Y te dice, no desesperes. No desesperes. Porque a su tiempo voy a traer lo que tú necesitas. Lo que tú anhelas en tu corazón viene. Pero está tratando contigo. Recibe pues lo que Dios está haciendo. Bendigan a estos hermanos porque han estado luchando en una soledad. La lucha de ellos es contra un mundo que les rodea, contra una serie de pensamientos. Pero ahora ellos están cobijados por tu amor, están cobijados por tu gracia, están cobijados por ti. Bendícelos. Levanta sus manos y diles, la iglesia está contigo, hermano. Y vamos a fortalecer sus acciones. Mi esposa, quiero que toques su estómago. Ha tenido problemas de colon. Que se reprenda toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya, gloria al Señor. Padre, haz esa obra formidable. Haz esa obra, Señor. Primitivo, tu familia va a venir. Tu familia doblará sus rodillas ante Dios. Pero tienes tú que enseñarles cuál es el camino. Tú te levantarás y ellos vendrán en pos de ti. Porque esa es la obra que Dios está haciendo en tu casa. Bendito Dios y Padre Celestial, ahora, Señor, rompe las cadenas. Rompe, Señor, las ataduras, los lazos, las maldiciones. Rompe lo que ha estorbado en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos. Y dales esa libertad, Señor. Padre, hoy impongo mis manos para liberación. Y el perdón tuyo, Señor, que florezca en sus vidas. Padre, yo sé que tú los has perdonado. Yo sé que tú has perdonado sus errores, sus torpezas, sus equivocaciones. Y sé que hoy, Señor, les estás dando un nuevo rumbo. Y te doy gracias por todo ello, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo maravillas, cosas formidables, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tú lo has creído. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y déjame decirte algo más, y ya terminé. Quiero que sepas que las personas que están aquí al frente necesitan de tu abrazo, necesitan de tu estima, necesitan de tu amor. Obsérvalos, míralos y acércate. Y a quien puedas darle un abrazo, dáselo. A quien no, estréchale su mano, tócale su brazo y dile, cuenta conmigo. Amén. Pasen a sus lugares, por favor. Denle un fuerte aplauso al Señor.